Ahora vamos a platicar acerca de los diferentes tipos de violación que existen, porque pues obviamente sabemos que a grandes rasgos la definición de la violación es la subyugación o la amenaza de la amenaza del uso de la fuerza para que una persona haga o que consienta una relación sexual, ¿ok? Esto pues obviamente sin el consentimiento de la persona, pero pues sabemos que las violaciones pueden variar muchísimo y precisamente aquí vemos, al menos podemos ver que hay 7 tipos de violación y vamos a platicar de unas cuantas más adelante, pero existen este tipo de violaciones como para determinar quiénes son los que ejercen este tipo de violaciones, ¿ok? Por una parte tenemos las violaciones que son realizadas por un desconocido. Normalmente son este tipo de violaciones que son cometidas por una persona, un asaltante, ¿no? En alguna circunstancia y que la persona no conoce previamente. Digamos, son personas completamente ajenas a la víctima, ¿sí? Y que no conoce previamente. Aquí normalmente son personas que violan a otros porque pues tal vez buscan objetivos vulnerables, tal vez alguien que se encuentre solo, sola en la calle, ¿sí? Y que pues tal vez utilicen ese tipo de oportunidades para hacerlo, ¿sí? Entonces la violación por un desconocido, pues como lo dice la palabra, es la violación ejercida por una persona que no conoce previamente a la víctima. También tenemos la violación por un conocido. ¿Okay? Aquí normalmente vemos que son las violaciones ejercidas por personas que conocen a la víctima, como por ejemplo compañeros de clase, compañeros de trabajo, amigos, etcétera. ¿Sí? Normalmente este tipo de violaciones son ejercidas por este tipo de personas que además tienden a ganar la confianza de la víctima. ¿Sí? De hecho, muchas veces la víctima no percibe este tipo de acto como una violación. Piensan que simplemente fue, por ejemplo, una noche que tomaron y, ay, pues sí, como que se le fue de la mano, pero pues como que no pasa nada, ¿no? Y como que no tienden a pensar que este tipo de acción es una violación, ¿sí? O como un asalto sexual. Los violadores conocidos tienden a racionalizar su conducta, ¿sí? Es decir, pues no, pues es que yo no lo hice, o sea, es que pues me gusta la persona y sí habíamos tomado ambos y pues me había dicho que sí y cuando llegamos a su casa como que se hizo a la que no quería, pero realmente sí quería, ¿no? Y como que ese tipo de racionalización de decir, ¿sabes qué? Ah, es que es por eso, o porque me invitó a su casa, seguramente es por eso que quiere tener relaciones conmigo, ¿ok? Ese tipo de pensamiento es lo que racionalizan y que pues obviamente hace o permea que no se tome este acto como un asalto sexual, ¿sí? Normalmente se tienden a tomar este tipo de acciones como malentendidos, ¿sí? Perdón, no lo entendí, no me di cuenta, yo pensé que sí querías, ¿no? Yo te pregunté y tú me dijiste que sí, o al menos yo pensé eso, ¿no? Ese tipo de comentarios es precisamente lo que hace que este tipo de violaciones no se registren como tales, ¿ok? Y que se tiendan a normalizar. En el caso de una violación en una cita, tiene que ver precisamente cuando las mujeres son forzadas en una cita a mantener una relación sexual. Por ejemplo, el hecho de que están regresando de cenar, de la disco, de lo que ustedes quieran, ¿no? Y que en el coche, después de haber bebido, por ejemplo, estén regresando en el coche y la persona por ejemplo, los lleve a la mujer a un motel sin su consentimiento, ¿no? Y que tal vez el hecho de haber aceptado salir con la persona en la mente racional de esta persona podría decir, ah, bueno, como aceptó regresar conmigo, que yo la lleve, por ejemplo, a su casa, eso quiere decir que quiere estar conmigo, ¿no? Y que quiere tener relaciones. Dentro de la racionalización puede ser alguno de los, digamos, pretextos que estas personas digan, ¿ok? Por ejemplo, el hecho de aceptar una cita, ir a cenar, salir, ¿no? Oye, ya pagué todo, ¿no? Oye, yo ya te invité a comer, te invité a cenar, te invité a todo, ¿no? Y entonces ahora te sientes culpable, te sientes obligado, te sientes, ¿no? Como, ah, bueno, entonces tengo que ceder a esto, ¿no? Porque qué tal si se molesta, qué tal si ya no me vuelve a invitar. Entonces, bajo esa amenaza, ¿sí? Ese tipo de situaciones permean a que se pueda dar una violencia o un asalto sexual, ¿ok? Muchos hombres pueden llegar a pensar que las mujeres se tienden a jugar o tienden a pretender
como ser muy tímidas, como ser muy reservadas, como hacerse las difíciles, ¿no? De que, ay, dale, dale, tú quieres, ¿sí? ¿No? Y empezar a forzar y a forzar y a forzar, pero realmente cuando dice no, es no. Pero pues muchas veces seguramente se está haciendo la difícil conmigo, ¿ok? Las mujeres se ven derrotadas y dañadas porque precisamente aquí es cuando tienden a utilizar la fuerza o la violación, digamos, la amenaza del uso de la fuerza, y por lo mismo digamos, ya no pueden hacer nada para defenderse. Muchas, y de hecho cuando veamos algunos de los casos, van a ver que muchas de las mujeres dicen no realmente sentir que podían hacer algo, se sentían completamente como entumecidas, ¿sí? Como que sentían que no era real lo que estaban viviendo, y por eso mismo pues se quedan callados, y los hombres en este caso piensan, ah, le está gustando, o sí quería en este sentido, ¿ok? Pero pues muy importante, y que eso siempre nos tiene que dar muy claro, tiene que haber consentimiento, tiene que haber, ambas partes tienen que estar de acuerdo en tener relaciones sexuales, ¿sí? No solo una de las otras, sino que ambos tienen que estar de acuerdo de que este tipo de acciones se van a realizar, ¿sí? Esa es la clave de todo esto, el consentimiento, ¿ok? Eso es precisamente lo que va a hacer la diferencia. Si te dicen que no, es no, ¿sí? Si te dicen que sí, pues va, que ambos se diviertan, ¿ok? Pero pues obviamente sabemos que esto pues desgraciadamente pasa. Tenemos otro tipo de violación que es rara, ¿no? Que también no es tan común, que es la violación colectiva. Muchas veces vemos este tipo de casos cuando ciertas personas tratan o quieren formar parte de algún grupo, ¿ok? Como si fuese una cuestión, no sé, de iniciación en algún tipo de ritual o algo por el estilo, ¿sí? Aquí normalmente el poder es como el motivo principal, ¿no? Normalmente cuando se viola a una persona en grupo es por algún tipo de odio o algún tipo de acción violenta hacia otra persona, como rabia, ¿sí? Como mucho enojo hacia alguien. Este tipo de violaciones, les digo, son raras, pero normalmente se hacen con esta intención. De hecho, una de las características de este tipo de violaciones es precisamente que cuando se realizan en grupo, estas tienden a ser muy violentas. De hecho, se empiezan a, por ejemplo, cuando se trata de una mujer, estos piensan que tienen que todavía ser más violentos, ¿no? Si el que fue antes fue violento, el otro tiene que ser todavía más violento, ¿no? Y empiezan a utilizar más la fuerza cuando pues llega su turno, ¿ok? Normalmente este tipo de violaciones pues son más perversas, son más agresivas. El otro tipo de violación es el tipo de violación masculina, y que esta es rara. De hecho, si ustedes realmente pues es algo muy bajo. De hecho, cada una, si de 10 violaciones, una de ellas es de hombres, y es muy raro poder conocer exactamente los números, porque muchas de estas violaciones, pues si de por sí no se denuncian las violaciones de los hombres, menos porque pues ustedes saben, ese tipo de situaciones pues no corresponden con los estereotipos de género que pues en nuestra sociedad en ocasiones imponen, ¿ok? Ese tipo de violaciones normalmente ocurren en prisiones, ¿sí? No exclusivamente, pero sí la mayoría de ellas ocurren en prisiones, y estas pueden estar motivadas por el dominio, por el control, por la venganza, por represalias, por el sadismo, por la degradación de la persona. Inclusive si esta violación, por ejemplo, es realizada colectivamente, puede ser para ganar estatus y para sentir o formar parte de un grupo, ¿sí? Por esta afiliación. Entonces realmente sí pasa, no es tan común, ¿sí? Digamos, en cuestiones estadísticas es más común que suceda en mujeres, pero pues también vemos que este tipo de problemáticas pues afecta a todas las personas, y los efectos secundarios, digamos, las represalias pueden ser iguales que pues, como para cualquier otra persona, ¿no? Puede ser un evento bastante traumático. Por otra parte, tenemos la violación marital, ¿ok? Que estas son bastante comunes, desgraciadamente. Este tipo de violaciones, así como lo veíamos cuando hablábamos de violaciones por un conocido, son violaciones que en ocasiones se
tienden a tomar como si fuesen bastante normales, se normalizan mucho este tipo de aspectos, ¿sí? Porque cuando una persona está casada piensa que puede tener relaciones sexuales cuando quiera, ¿no? Como la idea de ser una persona muy tradicional. Pero pues obviamente al hablar de una pareja, pues en ambas partes tiene que haber una decisión, tiene que haber un consentimiento para hacer esto. Pero en ocasiones hemos escuchado historias en donde dicen, no, tú como mujer, por ejemplo, si pensamos en un aspecto más tradicionalista, tú tienes que servirle, ¿no? Tú tienes que tener lista la cena en la casa y tú tienes que poder cuidar al hombre, ¿no? Y atenderlo tanto en la cocina como en la cama, ¿no? Pensemos desde una perspectiva muy antigua y muy retrógrada y pues obviamente muy violenta. De hecho, creo que por allá no sé en qué año, de repente sacaron un manual de la buena esposa. Ahí luego se los paso y lo voy a investigar, voy a tratar de encontrarlo, en donde precisamente decían ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esto es algo que tiende a normalizarse, pero pues ojo, no está bien para nada, ¿sí? Muchas personas tienden a normalizar esto porque pues no aceptan este rechazo, es decir, bueno, si la pareja no quiere, pues no, pero ¿por qué? Si es tu deber, si estamos casados, si tiene que ser así, ¿no? Y no aceptan o no están tan dispuestos a aceptar el rechazo, ¿sí? Piensan que es el deber del esposo, como les decía, y pues muchas veces este tipo de violaciones no se denuncian por el miedo, pues a no, por una parte a no ser creídos, por decir, ay señora, ¿sabes qué? Resuelva sus problemas y no venga a quitarnos el tiempo, ¿no? Si queremos pensar dentro de una situación muy violenta también por parte de las autoridades. No es tan así, o sea, realmente hay instituciones que sí trabajan y que atienden este tipo de casos y más adelante lo vamos a platicar, pero precisamente a veces pasa por eso, porque piensan que no les van a creer y piensan que es una cuestión de que como pareja tienen que vivir. ¿Ok? Muchas veces también puede haber motivos para poder realizar este tipo de acciones violentas, como el dominar a la esposa, el degradar a la esposa, ¿sí? O coerción sexual para dar cierta violencia, palizas o intimidación, ¿sí? Para tener un control y un dominio, pues obviamente para, pues, digamos, controlar a la pareja. A veces se utiliza el sexo como una solución a las disputas maritales, ¿sí? De hecho, no es raro de repente escuchar historias en donde las parejas pelean y se reconcilian a través del sexo. Muchas veces tiene siempre un carácter y una connotación agresiva, ¿ok? Pero pues si pensamos un poquito en la motivación detrás de esa, digamos, encuentro, pues siempre obtuvo un origen que fue la violencia. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias? Al igual que cualquier otro tipo de violaciones, las consecuencias pues hay mucho miedo, depresión y hay unas disfunciones sexuales, ¿no? Tener mucho miedo, por ejemplo, a sufrir algún tipo de ataque, ¿ok? Ese tipo de cosas pueden llegar a pasar. En el caso de el otro tipo de violaciones que son las violaciones perpetuadas por mujeres, esta es rara, es poco frecuente, ¿no? Si algunas de estas son raras, esta todavía es más rara, ¿no? Es muy que suceda, pero normalmente este tipo de violaciones implica la ayuda o la inducción, por ejemplo, también de atraer a hombres o a mujeres y que estos puedan llegar a ser violados o asaltados sexualmente, ¿ok? Normalmente puede ser como para ganar aprobación, ¿no? Para obtener aprobación de parte de un otro y por el miedo tal vez, por ejemplo, de que vayan a ser violentos con la persona. Entonces, en ocasiones vemos que son mujeres que agarran a las víctimas, que las engatusan y que de esta manera las llevan para ser violadas, ¿ok? Desgraciadamente, pues hace unos meses, pues enteramos de una historia bastante desagradable de una niña, en donde precisamente una mujer fue la que la raptó, ¿no? Y que la engañó y que la llevó para ser violada y pues ya luego fue asesinada. Pero precisamente es muy raro, por ejemplo, que los hombres sean violados por mujeres, ¿sí? Y si llegase a suceder, pues muchas veces esto no se denuncia, ¿ok? Pero pues ese tipo de violaciones sí suceden y pues entran dentro de esta categoría de los diferentes tipos de violaciones.